tercer video educativo. Continuaremos hablando acerca de números. Es un tema muy amplio, por cierto. Le estaremos dando continuidad al fundamental tema de los números primos. Es algo de tal importancia que hemos dedicado un segundo video a este tema, y de hecho es posible dedicar uno más debido a la importancia que conlleva en el entendimiento de las matemáticas. Bueno, en el video anterior habíamos dicho que el primer número primo es el número 2, y de hecho es el único número primo par. De ahí todos los números primos que le siguen son números impares. Observación, no todos los números impares son números primos, como tenemos el caso del 9, que está compuesto de 3 veces el 3, el número 15, que es 3 veces el 5, o 5 veces el 13. Entonces, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Su distribución en todo el sistema de números es bien interesante, y para una buena cantidad de ellos hay fórmulas bien definidas que nos permiten calcular una buena cantidad de estos números. Sin embargo, no todo está dicho y hecho acerca de los números primos. Acá tenemos el siguiente, el número 23, y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar con el número 2. El número 2 puede crear, si se multiplica a sí mismo, al 4. Si lo multiplicamos 3 veces, nos produce al 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Bueno, ¿qué tal 4 veces? 2 por 2, 4. Bueno, acá podemos usar un pequeño truco, agrupar estos dos primeros. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. Introduzco este sistema de multiplicación abreviado o agrupado porque para los adolescentes es muy importante ponerlo en práctica cuando tienen que hallar el producto de una buena lista de números a multiplicar de manera repetida. Entonces resulta más fácil agruparlos y luego multiplicar los resultados individuales de cada grupo, y así se ahorran mucho trabajo y resulta más práctico. ¿Qué hay del número primo 3? El 3 multiplicado a sí mismo produce al 9. Si lo multiplicamos 3 veces, al 27. Si lo hacemos 4 veces, nos produce al 81. Y bueno, esto es debido al hecho de que aquí tenemos un 9, 9 por 9, 81. ¿Qué hay del 5? 5 por 5, 25. 5 por 5 por 5, 125. Y si lo multiplicamos a sí mismo 4 veces, nos produce el número 625, y así sucesivamente podemos hacerlo hasta el infinito. De manera que estos números que hemos obtenido acá, todos ellos, con esta raíz, estos números como raíz, los llamamos números compuestos. En este caso, el 4, 8 y el 16 básicamente están compuestos de su raíz 2. El número 9, 27, 81 están compuestos de su raíz 3. Así el 25, 125 y el 625 están compuestos de su número raíz, semilla o base, que es el 5. Algo importante que quiero mencionar es que existen reglas bien definidas, se les llama criterios de divisibilidad, para saber, digamos, en caso de una cantidad específica en particular, qué número la divide en específico. Si es divisible entre 2, si es divisible por 3, si es divisible por 5. Existen reglas bien definidas. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, acá en el caso de la divisibilidad por 2 es evidente, tiene que ser par, y eso es muy cierto. Pero ¿por qué existen criterios bien definidos? Por el hecho de que estos no son los únicos números compuestos que podemos crear.
Acá he jugado con una sola raíz repitiéndose a sí misma en una multiplicación. Sin embargo, es posible crear números compuestos usando combinaciones de los números primos. 2 por 3 es 6, o puede ser repetido un par de veces el 3. 2 por 3, 6 por 3, 18. De tal manera que los números compuestos vienen a resultar ser como un rompecabezas armados de pequeñas unidades, que ya no es posible dividirlas más, que son los números primos, y conforman un conjunto y nos produce el número compuesto. Entonces a veces podemos tener un número que contenga al 2, al 3, al 5, al 7, al 11, diversos números primos. Entonces es ahí la importancia de manejar estas reglas que, por así decirlo, ya nos han obsequiado matemáticos brillantes del pasado e incluso de la época moderna, y ahora pues podemos beneficiarnos de toda esa investigación. Entonces, comienzo comentándoles que la regla de divisibilidad del número 2, para saber si un número en particular es divisible entre 2 o está compuesto por el número primo 2, es sencillo. Si el número es par o termina en 0, es divisible por 2, básicamente. Si es par o termina en 0. Bueno, para que sea par ya sabemos que número par, como vimos en el video anterior, pues está compuesto básicamente o determinado por el número 2, y entonces los que terminan en 2, 4, 6, 8, que provienen del 2, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, y en este caso el 10 que termina en 0 y todos los números que terminan en 0, pues los consideramos números pares y por lo tanto son divisibles entre 2. El criterio de divisibilidad del número 5 es básicamente si el número termina en 5, pero también si termina en 0. Por ejemplo, vamos a hacer acá una separación. El número 50 es un número que es divisible entre 5 y por terminar en 0 también es divisible entre 2. Sumamente interesante. ¿Qué hay del número 3? Este lo he dejado para el final. Bueno, el número 3, la regla básicamente es que si al sumar los dígitos del número que estamos analizando, la suma da un múltiplo de 3, aquí incluyo un nuevo concepto múltiplo, ya luego en otro video clarificaremos esto, pero básicamente la idea es que si la suma de las cifras del número que estamos analizando da un múltiplo de 3, entonces este número en análisis es divisible entre 3. Por ejemplo, el 27, 2 más 7, 9, y el 9 es un múltiplo de 3, o sea que nace de la multiplicación del número 3, a eso nos referimos con múltiplos. Entonces el 27 es divisible entre 3, evidentemente, ¿verdad? 3 veces el 3. El 81, 8 y 1, 9, por lo tanto, es divisible entre 3. Y así pueden encontrarse otros números interesantes, por ejemplo el número 102, 1 más 2, 3, más 0, 3, entonces es un número divisible entre 3, o lleva en su naturaleza, en su estructura, al número primo 3 como parte de su formación. Pueden haber otros números, por ejemplo 711, 7 y 1, 8 y 1, 9, es divisible entre 3. Podemos tener a este número 7 y 6, 13, escribimos acá el 5, 765, 7 más 6, 13 y 5, 18. La suma da 18. Este es un múltiplo de 3. De hecho, si lo volvemos a sumar, 1 y 8 nos produce 9, y eso significa que este número es divisible entre 3. Está compuesto en su naturaleza interna del número 3. ¿Y cuánto es? Bueno, ya esa es otra operación, ya pasaríamos a la etapa de dividir, no entraremos en ese detalle por el momento, simplemente estamos analizando si el número es o no es divisible entre 3.
Y de hecho, cuando uno conoce estas reglas, específicamente la del 3, uno puede inventarse números divisibles entre 3. Por ejemplo, hasta aquí vamos garantizando que el número es divisible entre 3, porque 2 más 0 más 1 es un múltiplo de 3, de hecho da 3. Si le agregamos un 6, el número sigue siendo divisible entre 3, porque 6 es un número que es múltiplo de 3. Si le agregamos 8 y 1, puesto que 8 y 1 suman 9, el número sigue siendo divisible entre 3. Y si agregamos 3 veces 1, este número que se va creando sigue siendo divisible entre 3, porque 3 veces 1, su suma nos garantiza un 3, y por lo tanto toda la cifra completa sigue siendo divisible entre 3. Son curiosidades de los números, sumamente interesantes. Y bueno, hablaremos de uno más, porque de hecho hay reglas bien definidas para la mayoría de los primeros números primos. Sin embargo, consideramos práctico pues abordarlos hasta el número 7. Por ejemplo, si tenemos el número 35 y nos preguntamos si está compuesto del 7, porque evidentemente al terminar en 5, como ya hemos mencionado, es divisible entre 5, pero ¿qué hay si tenemos que hacer la prueba del 7? Bueno, un procedimiento consiste en duplicar la última cifra del número que estamos analizando, multiplicarla por 2, 5 por 2, 10. Si esta cifra resulta superior a esta, entonces hacemos la resta del número menor a partir del número mayor. 10 menos 3, 7. Si el resultado resulta que es un múltiplo de 3, valga la redundancia, entonces la cifra original es divisible entre 7. Bueno, podemos probar un número más alto. En este caso, como la última cifra es el 8, multiplicamos al 8 por 2, nos produce 16, ese lo restamos de 72 y resulta que 12, bueno, estamos entrando al área de la resta un poco, resta llevada, 12 menos 6, 6, el señor, pues por haber prestado una cifra nos quedó 6, 6 menos 1 nos produce 5. Entonces, pero ¿qué hay de este número que nos ha quedado? 56. Es múltiplo de 7. Bueno, quizás a simple vista no es fácil saberlo, entonces una vez más a él le aplicamos esta regla. Entonces, al 6 lo multiplicamos por 2, esto nos produce 12, y luego al 12 le restamos el 5 que nos ha quedado acá a la izquierda, y resulta que es 7, y por lo tanto la cifra 728 es divisible entre 7. Los números primos son una maravilla para el análisis numérico, un sinnúmero de cosas que veremos más adelante con relación a las matemáticas. Por lo tanto, les invitamos a darle la debida importancia en la educación personal de uno, así como para los niños, especialmente los niños, porque como hablamos desde el primer video, queremos impulsar sobre todo a la nueva generación de estudiantes en una nueva dirección que les facilite las matemáticas y les haga sentirse más felices en su escuela, más felices con la matemática. Y un buen punto de partida, como hemos mencionado, es una comprensión clara de lo que son los números. Bueno, espero les haya servido de mucho este video, siempre invitándoles a suscribirse a nuestro canal y estar pendientes del valioso contenido que estamos compartiendo. Hasta pronto.